Jorge Eduardo Cuello es músico. Nació el 2 de octubre de 1953, por lo tanto Jorge tiene 71 años. ¿Dónde nació? Acá en Mendoza, en la calle Mitre, ahí en el Sanatorio Mitre. A los 10 años agarró su primer instrumento. A los 17 años armó su primera banda. A los un poquito avanzada su edad ya armó o participó del grupo Amauta, legendario grupo mendocino, y ya a entrar a sus 25 años será aproximadamente, armó el grupo Alturas, por el cual ustedes seguramente lo conocen. Tiene 4 hijos y tiene 4 nietos, o sea que es una persona que está dejando su huella sobre esta tierra. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Algo de la presentación falta o sobra? Cuando empezó en el año 85, que empezó con Alturas, yo ya tenía 31 años. 31, o sea que le saqué unos años yo. Jorge es un amigo de la casa de Zona Crítica y por eso está hoy en nuestro ciclo de entrevistas. Porque queríamos traerle a ustedes que nos siguen, que nos acompañan en todo lo que hacemos por acá por Zona Crítica, la vida y sobre todo la mirada y el pensamiento de lo que podemos, digamos, acercar a definirnos como un artista popular, sería un combatiente político, lo digo en términos absolutamente pacíficos, por supuesto, que nadie se confunda, un combatiente, un luchador, un militante de las ideas políticas que ustedes ya las van a conocer, los que no lo conocen, y reúne en su vida y en su carrera fundamentalmente la vinculación que existe entre el arte y la política. Por eso, Jorge, quería arrancar por acá, preguntarte esto, ¿qué pensás vos de esto? ¿Qué pensás? Digamos, ¿se te ocurre pensar el arte sin política y al revés? No, la política es, digamos, la esencia de la vida en sociedad. O sea, cuando una persona vive con otro, con uno más que viva, ya necesita la política. Para poder proyectar, para poder entenderse, para poder comunicar, para poder organizar la vida, cómo va a vivir, a dónde va a vivir, con quién va a vivir, de qué se va a alimentar. Todo eso forma parte de la política, es una planificación de la vida. Así que la política está en todos los elementos. Lo que pasa es que por ahí se ha demonizado la palabra política por aquellos que no aceptan que la música, por ejemplo, es un arte en permanente cambio, y la vida es lo mismo y las ideas también son lo mismo. Entonces hay gente que, como tiene la estructura ya armada con privilegios, le cuesta aceptar perder los privilegios, y los que no son privilegiados permanentemente están pensando cómo organizar la vida para obtener aunque sea un mínimo de privilegio. Algo de eso, claro. ¿Y por qué en vos desde hace muchísimo tiempo eso convive y prácticamente se va armando como una simbiosis, sinergia? Yo les cuento a los que no lo conocen. Hay muchos de ustedes que están ahí que seguramente lo conocen a Sergio, pero los que no lo conocen, a Jorge lo pueden encontrar en cualquier, por ejemplo, cualquier manifestación, cualquier problema, reclamo que haya, el Jorge acerca su música, y además lo pueden encontrar en un transporte público de pasajeros, cantando con ideas, lo cual un poco es lo que estamos hablando, y lo pueden encontrar en un teatro, lo pueden encontrar en un bar, lo pueden encontrar en una esquina, haciendo música. Por eso te decía, Jorge, esto de cómo convive la cuestión artística y política en tu vida. Mira, por eso, primero porque la política es todo, sí. Y después la música porque desde la historia del arte, aquellos que han investigado, se han preocupado en saber cómo empezó la comunicación, la época de las cavernas, el arte es el elemento comunicacional más importante y lo único que ha dejado una huella en la historia de la humanidad. Si no fuera por las pinturas rupestres, si no fuera por
aquellos elementos de la cultura que fueron de alguna manera dándonos una idea de cómo vivían nuestros antepasados, no sabríamos absolutamente nada, porque la historia siempre la escriben los que ganan, como dice Nevia, que casualmente es músico. Claro. Entonces la historia que uno conoce, bueno, aquellos que han investigado, por ejemplo, usted que tiene tercer nivel de estudio en la facultad, los que estudian la historia la escribió Mitre, la Constitución la escribió en el año 1953. 58 la aprobaron. Pero 1853. Por eso, la escribieron en 1853 y la aprobaron en 52 años después. Y estaba hecha la medida, porque fue casualmente cuando perdió Rosa, que hicieron esa nueva Constitución. O sea, como habían eliminado al enemigo que tenían, hicieron una Constitución apropiada para los que tenían el poder. Entonces, por eso en nuestra Constitución es más importante la propiedad privada que la persona. No sé si se tomaron en cuenta eso. Sí. ¿Y vos crees que el arte también se lo apropiaron los que ganaron? ¿O siempre hay un arte crítico? Siempre hay un arte crítico. O sea, tal es así que, por ejemplo, el arte popular o el arte de los pueblos siempre supera cualquier tipo de manifestación ortodoxa del arte, ¿no es cierto? El otro día, por ejemplo, me mandaron por las redes una anécdota de una bailarina muy importante que estuvo acá en la Argentina, Isadora Duncan, que fue un escándalo porque en el Teatro Colón ella hizo un espectáculo con el himno nacional argentino y ella salió sin ropa, totalmente desnuda, con una bandera en bola, bailando, o sea, porque ella era muy libre de lo que hacía, nunca tenía nada programado, apelaba solamente a su creatividad. Y fue algo fantástico y hermoso cuando uno lo ve. Claro, eso te iba a decir. No hay nada más hermoso en el arte que el cuerpo humano, por ejemplo. Y ella con todo el mensaje de los movimientos de ese cuerpo y la bandera, fue algo fantástico. Bueno, y el poder se escandalizó, digamos. No solo el poder, o sea, todo el mundo no la asesinaron porque no tenían arma a mano. Esa referencia al arte, ¿no es cierto?, la hago porque generalmente el arte rompe con todas las estructuras y aquellas cosas que son que generan más ruptura son las que quedan como íconos en la historia, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando a Gieco lo prohíben en todos lados porque él rompe con la empresa que le manejaba la parte económica y social y industrial, lo borran del mapa, no le pasaban una música en ningún lado. Entonces, en esa fase que estaba él prácticamente sin trabajo, le propone a Santaolalla que él quería ir rescatando a los músicos de la zona del país. Y hacen de La Quiaca. Nació de Ushuaia La Quiaca, discazo. Un documento no solo histórico. Es un hecho histórico, para la cultura de la Argentina. Si no existiera Ushuaia La Quiaca, nosotros no conoceríamos Sixto Palavecino y un montón de artistas populares de las zonas rurales que jamás van a ser invitados a un programa de televisión. O sea, está muy bueno lo que decís. Vos decís que, digamos, de esa opresión que hace el poder con el negocio, ¿no? Lo que hace es como que expulsa a los artistas hacia el pueblo y a hacer cosas mejores, digamos. Pero ya con un sesgo crítico, porque decís tipo como León Gieco y demás, que sacuden de lo lindo, cada vez que le dan un micrófono, por eso no le dan tantos micrófonos. Pero él se la ingenia para salir en todos lados con alguna propuesta que reivindica a algún sector de la sociedad que está en dificultades. Es un tipo muy coherente. Bueno, y pues se lo acerco a Mendoza, por ejemplo. Acá en Mendoza hubo un hecho muy importante que fue en la Plaza Pellegrini de Ciudad, en la calle... Sí. Al principio de los 70, fines de los 60. La calle Alem. La calle Alem, mal le dicen la plazoleta Alem. Es la Plaza Pellegrini. Es la Plaza Pellegrini. Jorge Cuello, yo le cuento a la audiencia, es como el animador, también, un caminador de Mendoza, y como nuestro querido productor técnico, que aprovechamos para presentarlo, Roberto Rey, es decir, usted le pone a Jorge Cuello una venda en los ojos y lo larga a Mendoza, y el tipo llega antes que el micro, que cualquiera. ¿Es o no? No sé si es para tanto. Bueno, te explico, por ejemplo, acá la historia de Mendoza. En la fines de los 60, principios de los 70,
los artesanos hippies, cuando estaba la onda hippie que recién empezaba, porque la mayoría de la gente andaba de traje Sí. en esa época, y los primeros que empezaron a dejar el traje de lado y a dejarse los pelos largos y a tirarse en una plaza con unas artesanías hechas por sus propias manos, Sí, un arte popular de los más antiguos, sí, eran expulsados de todos lados, no los dejaban trabajar ahí en la plaza. bien. Una vez que los echaron, que estaba por empezar la democracia ya, ¿no es cierto? En el tipo 78, 79, 80, los muchachos necesitaban un espacio. Entonces por ahí se ponían de acuerdo y largaban en la puerta de turismo, por ejemplo, las marcas, Claro. y venía la policía y los echaba, qué sé yo. En esa lucha se dio que nos sumamos los músicos, los actores, los artistas plásticos, los artesanos, los bailarines, los poetas, y empezamos a acompañar esos reclamos. Y justo nosotros estábamos con la comisión de juvenil de música en el sindicato de músicos, que había sido tomado por el profesor Intervenido militar, por los milicos, claro. intervenido, y que de a poco lo iban soltando. Entonces hicimos una batucada, un ruido con el instrumento, y salíamos a caminar por la calle San Martín. Yo estuve ahí. Bueno, claro, ahí el compañero estuvo. Y en esa época, esos reclamos que eran muy creativos, Sí. y la gente se asustaba y cerraba los negocios, por ejemplo. No sabían estos locos qué van a hacer. Claro. Van a prender fuego a la Claro. provincia. Aparte, digo, una Argentina muy muy acotada, violenta, claro. muy acotada a la seguridad. Entonces, reclamamos, hicimos petitorios, hicimos actividades, defendíamos a los actores, a la música popular, al folclore, a la música argentina, qué sé yo, a la expresión popular, y logramos poner una nota en la municipalidad, hasta que le dieron un espacio en la Plaza Independencia. Así nació la famosa Plaza Artesanos de de las la Artes. Plaza Independencia, la En Plaza, la Plaza de de las las Artes. Artes, que hoy en día es una institución, y casualmente ahora la semana que viene se hace el Encuentro Nacional de Artesanos, que se hace en la Plaza Independencia, Claro. coordinado por los artesanos Sí, sí, y sí. manejado por los artesanos. Es un trabajo que se hizo colectivo, que mucha gente no lo conoce, y que realmente habría que hacer una historia de eso y Sí. ponerlo en Vos sabés que cuando lo decís estaba pensando una idea que uno puede rastrear en la historia. En realidad, los artesanos, los comerciantes, es decir, estaban antes en las plazas y en las calles, y fue el poder el que los expulsó. No es que primero estaba el poder y los artesanos o los músicos quisieron invadir el espacio público, sino que los expulsaron. Así que esta es una pelea vieja, ¿no? Es decir, que nos excede a nosotros incluso, ¿no? Usted sabe que dice Hellman en una historia de su libro Crónicas de Vida, una frase de una de las historias que dice que la poesía es lo único que puede salvar al mundo, que eso lo dice una presa a él cuando la va a visitar, ¿no? Nuestro poeta, el más grande de Mendoza, Armando Tejada Gómez, en uno de sus poemas dice: la tierra estaba de antes. Exactamente. A eso me refería. La tierra estaba antes que todo esto. Jorge, arrancaste, decíamos en la presentación que nos ayudaste a armar a los 10 años con el instrumento. Es decir que vos, la No música... aprendí nada a los 10 años, te aviso. Por eso. Bueno, pero ya te empezó a entrar la musiquita. Sí. ¿No? Y ya de ahí la música y el instrumento ya es parte de vos. Tuve la suerte de que conocí, porque estuve 4 años en Buenos Aires, de los 9 hasta los 13, cuando terminé la primaria en Buenos Aires, volvimos con mi familia a Mendoza, y cuando volví, tenía de vecino a un par de cuadras de mi casa a Tito Barrientos, que es el papá de Fernando Barrientos, Mirá. que era profesor de guitarra, y aparte concertista de guitarra. Tenía un programa en Radio Nacional de música clásica que hacía los martes en la noche, donde hacía clásicos de la música académica en guitarra. Muy buen intérprete de la guitarra, maravilloso. Él era chileno, de los hermanos Barrientos. Marina Barrientos fue locutora del B10, por ejemplo, la hermana de él. Y Tito me enseñó a mí a tocar la guitarra por oído, por postura, de la forma en que se aprendía popularmente, no escolásticamente. Bien. Entonces ya ahí aprendí. Ahí arranca. Ahí aprendí. Y a partir de que aprendí ahí, ya me juntaba con mis amigos con la guitarra en la esquina, en las noches, cada vez que podíamos. Y
y compartíamos la música que nos salía. Y ahí te agarró la dictadura, ya haciendo música. La dictadura me agarró haciendo música, sí, yo en el 76 yo había salido del servicio militar, en el 75, salí en mayo del 75 del servicio militar. Como había sido metalúrgico hasta que entré al servicio militar y no quería volver a ser metalúrgico porque era un trabajo muy duro y no me gustaba. Ajá. No era creativo, digamos, para mí. Y entonces con mi vieja nos pusimos a hacer en la casa comidas, empanadas, pasteles, esas cosas. Nos pusimos como una pequeña empresa independiente y me puse a estudiar música en la escuela de música, por una casualidad. Y cuando entré a la escuela de música descubrí otro universo, porque era encontrarme con la historia de la música universal. Ajá. Saber de dónde venía la música, cómo fueron los primeros tiempos de las expresiones musicales. Historia del arte y historia de la música debería ser una materia que la deberían tener en todos los, claro. Porque para conocer la humanidad hay que conocer la historia del arte. Y ahí uno empieza a entender muchas cosas. Uh-huh. Y en la medida que descubrí todo eso del arte como expresión genuina de la humanidad, decidí que la música era parte fundamental de mi vida. Si bien no podía vivir de la música, porque no es fácil vivir de la música, siempre tuve otros trabajos alternativos. Te contaba que fui fotógrafo, fui vendedor ambulante, hice ¿Qué no fui? Fui muchas cosas. Todo para poder tener tiempo para hacer música. Para hacer música, claro. Porque un trabajo fijo, ¿viste? Con un horario muy rígido, no te permitía hacer música. Entonces, permitía hacer música, pero de una forma muy esporádica, no para disfrutarla, para vivirla, para que forme parte de tu vida. Y entonces, después de un tiempo largo, cuando ya estábamos con alturas, nos pusimos de acuerdo con mis compañeros que si trabajábamos en otra cosa 8 horas para poder estar 2 horas haciendo música, porque no intentábamos trabajar 8 horas de la música. Uh-huh. Y empezó a funcionar mejor. Escúchame, ¿siempre has hecho eso? Yo que te conozco, es decir, esto de dedicarte a la música casi en forma de lleno para, digamos, vivir con la música sería, ¿no? Sí, lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Ajá. O sea, porque eso fue un aprendizaje de tiempo y de pérdidas también. Ya enseguida vamos a volver a tu historia porque es re interesante. Ahora, pero te voy a hacer una pregunta. Vos tenés una preocupación de hacer arte y música y todo, pero con el pueblo, para el pueblo. Por supuesto. ¿Por qué? Sea, y porque uno, o sea, ¿cuál es la idea de comunicar? ¿Qué vas a comunicar? Uno... Digo, porque existe el arte de las élites también, ¿no? Sí, bueno, pero eso... No tiene nada que ver con vos. Aparte, por ejemplo, el arte de las élites. ¿Quiénes son los que se destacan en el arte de las élites? Aquellos que son rupturistas de todos los esquemas. O sea, qué sé yo, los mejores artistas de Alonso, todos los Tejada Gómez, todos vienen de la parte más necesitada de la sociedad. Mirá. Entonces, ¿vos creéis que ahí el nervio late más fuerte? Yo creo que es la única forma, o sea, la humanidad descubre sus heridas, sus dolores, sus pérdidas de sangre a partir del arte, de los artistas que logran con su interpretación sensible, con su manifestación comunicacional sensible, mostrar esas heridas, esos errores, esas rupturas, esas hermosuras. La poesía es interpretar la humanidad. Exactamente. Está buenísimo eso. Claro, está buenísimo eso, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, un poema, ¿qué es un poema? Es una flor que se abre con colores y perfumes que vos no conocías. Eso es un poema. Y un poema, qué sé yo, te pone la piel de gallina, no te deja dormir una noche. Claro. O te enamora, qué sé yo, te dan ganas de compartir con tus amigos un vino por haber descubierto ese poema, porque decía todas las cosas, millones de cosas con 3 palabras, ¿viste? Porque a vos se te da vuelta en la cabeza todo, cuando la poesía es tan profunda, que es una idea que engloba muchas cosas,
es como una felicidad que uno tiene, ¿viste? Como que como un instante que uno se proyecta en un universo que no conocía, ¿no? Bueno, y esa, ¿viste? Está bueno porque esa búsqueda de esos instantes y esa cosa es desde los Sapiens hace 70.000 años que buscan eso. Vos decías recién en las pinturas rupestres, buscar ese instante a través, ¿no? Es la magia, o sea, ahí está la magia. Exactamente, ¿qué es la magia? No es hacer aparecer o desaparecer cosas, la magia es ponerse un objetivo, estar convencido de ese objetivo y hacer que ese objetivo te haga flotar en el aire, aunque sea imposible. Mirá. ¿Y qué te pasa entonces cuando te subías a un micro y vos, yo me imagino, porque con Jorge lo he cruzado por ahí haciendo esas cosas y le decía, tenemos que hacer algo arriba del micro, porque la verdad que, ¿qué te pasa cuando se sube al micro y te encontrás la señora que viene a trabajar, el vago que va al laburo, el otro que viene a la escuela y vos con tu instrumento? Bueno, es así. A ver. Vos subís a un colectivo y te encontrás con personas que no has visto nunca en tu vida. Exacto. Nunca en tu vida. Pero que viven cerca de tu casa, o sea, que no estás por una cuestión de enjambre humano. Esas cosas que tiene la ciudad, claro. Claro, no te has podido juntar nunca con ellos. Y de repente te los encontrás ahí, sentados como si fueran en un auditorio de un teatro. Ajá. Y las personas en el colectivo tienen la particularidad que raramente van con otra persona, generalmente van solas. Ajá. Y si van solas y no tienen el celular en la mano, es como parecen seres humanos, ¿viste? Cuando esas personas que parecen seres humanos, en esas personas te enfocas para comunicar. Entonces lo primero que haces es presentar. Y tenés unos minutos que va a estar ahí. Claro, presentar que lo que vos vas a hacer... Por ejemplo, yo siempre digo que la música es una bendición de la vida, ¿no? Porque es una cosa maravillosa. O sea, si uno está vivo, está sano, está viviendo este momento, este instante único en el universo, conjuntamente con todos los seres vivos que viven en el universo, sí, y puede hacer música, como que se complementa todo, y la música, aparte de sanadora del cuerpo, del alma, trae alegría, te da bienestar. El crimen sería no hacerlo. Exactamente. Entonces, tenemos la oportunidad de hacerlo y lo vamos a compartir. Entonces, a partir de eso, ya ese es el objetivo de la música. Ese instante, que es como el poema, o como la flor que se abre, ¿no es cierto? O como la pintura, que el tipo termina... Viste que los pintores dicen que ellos nunca terminan una obra. Porque la obra no se termina nunca, una obra es una expresión. Entonces una expresión nunca tiene final. El final se lo da al artista cuando dice, bueno, me han pedido que haga la muestra y tengo estos cuadros, me han de terminar, le pongo esto y ya está, pum. Le pongo un título y ahí va. Sí. Y esa expresión, después el artista lo pone y la gente lo que ve en el artista, lo que hizo el artista, lo interpreta a su manera, con sus sentimientos, sus emociones, y esos colores le producen una serie de imágenes y de vivencias y de cosas que el artista nunca se las imaginó. ¿Y eso buscás arriba del micro? No, eso busca todo el arte. Eso busca no, todo pero vos cuando te subís al micro... arriba del micro. No, cuando yo subo arriba del micro, lo que busco es las personas que están ahí, poder compartirle la música, claro, que es lo que me hace bien a mí, y compartirlo con la gente. Y generalmente elijo canciones que tienen que ver con lo sensible de lo popular, ¿viste? Que sea Peteco Carabajal con Pájaro en el aire, que se habla de la madre, o Violeta Parra con Volver a los 17, o Víctor Heredia con Ojos de Cielo, o con León Gieco, Solo le pido a Dios. Cosa que a la gente le suena y sabe... No, y aparte porque a mí me producen cosas malas, y yo trato de transmitir lo mismo que me produce a mí. O sea, por ejemplo, Muchacha Ojo de Papel, ¿viste? Qué sé yo, una canción de Charlie, qué sé yo, o un folclore de Armando Tejada Gómez o de Cuchi Leguizamón, esas cosas que a mí me han formado como porque me producen a mí una línea que me va marcando mis días, ¿viste? Como un escalón para ir subiendo hasta el final. En el año, me decías, 85, muchos de los que están ahí no habían nacido. Creaste el grupo que hoy sigue siendo tu grupo. Sí, digamos, explico, ¿por qué nació Altura? Porque yo formaba parte de Amauta. El grupo Altura. Yo formaba parte del grupo Amauta, y en Amauta teníamos un concepto, que era, los pueblos originarios tenían una cosmovisión del mundo, y sobre todo de la música, que era maravillosa.
es maravillosa. No era, es. Entonces, como no conocíamos ni estábamos formados para eso, lo que hicimos fue como una especie de taller de investigación. Entonces los músicos que formábamos Artura escuchábamos música de los pueblos originarios, buscábamos autores de los pueblos originarios, novelistas, historiadores, investigadores, antropólogos. Nos involucrábamos con esa temática y tratábamos de entenderla y de interpretarla para poderla expresar. De esa manera logramos hacer algunas obras que fueron puntuales para el grupo. Lo que pasa es que como todos trabajábamos de otra cosa, no nos dedicábamos exclusivamente a la música, ese trabajo podíamos presentarlo 1 o 2 veces en el año y al otro año preparábamos otro trabajo, porque ese ya lo habíamos hecho y ya teníamos que seguir con nuestra tarea. Entonces teníamos un grupo de seguidores que casualmente eran la mayoría profesores o estudiantes universitarios y personas interesadas por la cultura. Entonces el ámbito que nosotros teníamos era muy, digamos, Mirta Legrand. Entonces estábamos tocando, buscando ser expresión de lo más profundo del pueblo. Nos gustaba Tejada Gómez, nos gustaba Víctor Jara. Y aparecieron unas señoras paquetas, decía vos. Y estaban, viste, como decía John Lennon, hagan sonar sus joyas los de la primera fila. Si quieren no aplaudan, pero van a sonar las joyas. Y cuando se da todo este fenómeno con los artesanos y todo esto, se nos dio por investigar, y porque como queríamos imitar a Tejada Gómez, a Mato, a Tito Francia, cuando hicieron el movimiento ¿cómo se llama? El cancionero latinoamericano, fueron fundadores ellos de esa proclama, en esa búsqueda, donde justamente se buscaba la política en la expresión, que fuera un mensaje político además. Claro, y aparte crearon un movimiento cultural. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Si hemos recuperado la democracia, ¿por qué no hacemos lo mismo? Entonces, un grupo de gente, como unas 40 personas, nos pusimos de acuerdo en que eso era necesario hacerlo. Entonces, ahí nomás salió el nombre que a alguien se le ocurrió, que era Taller de Música Popular. Perfecto. ¿Cómo empieza un taller? Y tenemos que fundamentar qué es la música popular. Y esa fue la gran pregunta. ¿Qué es la música popular? Mirá. Y por ahí entraron. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pero yo tengo una opinión, vos tenés otra opinión, el otro tiene una opinión, ninguno podemos sintetizar en una frase qué es la música popular. Pongámonos a estudiar, formemos una comisión. Cuando vos no querés llegar a un resultado, formamos una comisión. Por supuesto. Formamos una comisión. Formamos una comisión y nos pusimos, habían actores, artesanos, músicos, plásticos, poetas, fotógrafos, un montón de gente que se sumó y nos juntábamos una vez por semana, 2 horas, a debatir sobre qué pensábamos que era la música popular, en qué nos fundamentábamos. Llevábamos argumentos de personas que antecesoras nuestras que tenían algún argumento que a nosotros nos parecía importante. Todos llevábamos argumentos distintos y cada vez se iba agrandando más la cosa. Nos pusimos a estudiar los orígenes del tango, los orígenes del jazz, los orígenes de las músicas, la cumbia, las corrientes migratorias. Pues, historia, tuvimos que empezar a estudiar historia. Finalmente estuvimos como casi 8 meses compartiendo, primero un día por semana, después 2 días por semana. Y nunca llegamos a una conclusión. La puta, yo estaba esperando que me dijera, y en ese momento descubrimos... Lo más cercano que descubrimos fue que la música, o el arte en general, es un lenguaje de comunicación en permanente desarrollo, que no tiene ni principio ni fin, y que justamente la esencia está en el cambio permanente. Bueno, entonces sí llegaron. Pará. Claro, repitámosla porque esto va para el corte, va para... ¿Vos querés que lo repita? Sí, por favor. No sé si me va a hacer igual. Es difícil, es imposible. Bueno, no importa, nosotros hacemos ahí un recorte y lo volvemos a poner. No, bueno, pero encontraron, digamos,
por si se quiere Pero decir, una respuesta en la acción popular, digamos. Una que cosa nos dio una certeza que no estábamos equivocados, no en el concepto final, sino que paulatinamente, cuando nosotros en el mismo momento Claro. que hicimos el TAM, los uruguayos hicieron el TUM, los rosarinos hicieron el TAM, también de Rosario, los chilenos hicieron en la misma época, simultáneamente, se juntaron los jóvenes a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo nosotros. Claro. Nosotros no sabemos porque no había internet ni nada. Se hace un encuentro que invitan los rosarinos, los músicos, Daniel Martín va a Rosario, se entera que en Rosario estaban haciendo lo mismo que nosotros, entonces nos propone que vayan integrantes del TAM a Rosario. Cuando llegan a Rosario fueron 3, fue de Bracheta, fue Daniel Martín, no me acuerdo quién otro más, del grupo nuestro, que fueron a Rosario, y se encontraron con uruguayos que tenían el mismo concepto. Lo mismo, claro. O sea, fue un momento Era un histórico. espíritu. Un momento histórico que se dio. Claro. Y eso nos dio la certeza de lo que estábamos haciendo. Iba por ahí. Esa era la respuesta. Bien. Jorge, ¿qué pasó? Porque cuando vos me contabas eso, digamos, que esas eran las prácticas, ¿qué le pasó a la cultura argentina, latinoamericana? Porque yo creo que entre eso que vos decís y lo que vemos hoy hay una distancia enorme, a la baja, digamos, hacia hoy, ¿no? Es decir, a la baja. Se ha empobrecido bastante la cuestión, ¿no? ¿Qué le pasó a la cultura? Yo te lo diría así. A ver. Hay un lago que no tiene gente ni nada alrededor. Está el agua que baja de la montaña, nada más. ¿No es cierto? Sí. Y el agua es cristalina, pura, transparente. Vos le pones otros afluentes y el agua empieza a cambiar de color. Sí. Empieza a hacer otra cosa. Sí. Bueno, eso es lo que le ha pasado a la cultura. Hay tantos afluentes, tantas historias disímiles, con lenguaje disímiles, Ajá. que no se logra una interpretación lógica que permita encontrar un camino que sea de construcción de una cultura nacional y popular. Porque hoy, por ejemplo... Hay muchas confusiones, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, si vos analizás Inconsciente Colectivo, Sí. o cualquiera de las canciones que hacen los pibes ahora, Sí. va a encontrar que hay una diferencia enorme en estética. Sí, a eso me refiero. Si vos, qué sé yo, la canción de Gieco, La Memoria, la comparás con cualquier canción de los que cantan los pibes ahora. Sí. Hay No un abismo. Un abismo. O sea, yo creo que lo que ha pasado es eso, o sea, que hay tanta diversidad y no solo diversidad, sino que la búsqueda, ¿cuál es la búsqueda de los medios de comunicación? ¿Cuál es el objetivo del medio de comunicación? Que vos tengas dinero para consumir. Vender, claro. Dinero para consumir, porque la idea es el consumo. Uh-huh. Tal es así que ya no somos más ciudadanos, somos consumidores. O sea, el mismo término de los medios de comunicación nos han impuesto que nosotros dejamos de ser ciudadanos, que ciudadano quiere decir que conoces tus derechos y los tratás de hacerlos cumplir. Y menos pueblo, digo. Y consumidor, que es el que todo lo quiere, todo para mí, el individualismo llevaba a su máxima expresión. Entonces, cuando vos sos consumidor, te importa 3 carajos si el otro tiene o no tiene, mientras que vos tengas para consumir, lo demás, chao, se voló. Ese concepto individual es que, por ejemplo, perjudica al colectivo. A mi parecer, humildemente no soy un sabio ni nada, sino que es mi percepción. Entonces la cultura, vos encontrás, qué sé yo, hay músicos acá en Mendoza que tienen unas construcciones musicales que son maravillosas, ¿viste? Infinitos hay. Muchas bandas que hacen música muy buena, con unas búsquedas diferentes. Y después tenés lo que te pasan en internet, lo que te pasa en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, que parece que te bombardearan de la misma manera que nos bombardeaban en los 60, en los 70. Lo que pasa es que en esa época había nada más que radio y televisión en blanco y negro, y había ahora 4 canales. Muchos más parlantes hay, ¿no? Millones. Bueno, ahí empezaste con altura y demás, pero yo ahí quiero remarcar y charlar con vos que me decías que por el año 92, que fueron los 500 años, y un debate interesantísimo en la sociedad, que era si había sido un genocidio o había sido el encuentro de la cultura, lo que pasó en 1492. Y me parece que hay un punto de inflexión ahí en tu carrera y en tu cosa, que es
incorporar, digamos, la lucha. Me decía recién, venía de cuando la lucha de los artesanos, ¿no? Como que ahí se empieza, pero acá empieza algo porque además de esta cuestión, entra en tu vida la cuestión de los derechos humanos por las madres de Plaza de Mayo. Exactamente. Cuando nosotros empezamos a confluir con las marchas de las madres de Plaza de Mayo, descubrimos otra y aprendimos otra manera de interpretar los espacios políticos, porque los derechos humanos te vinculan con todos los sectores que han sido vejados, usurpados, robados, sometidos, torturados, estigmatizados, asesinados, expulsados. Entonces, todas esas personas que son seres humanos como nosotros y que no han tenido la posibilidad de que los que dominan hayan interpretado las palabras de Tejada Gómez, que la tierra estaba de antes, que no les pertenece, o como decían los pueblos originarios, que la tierra no pertenece al hombre, sino que es el hombre el que pertenece a la tierra. Y cuando uno descubre, después de mucho tiempo de estudiar, que todo lo que vive en el planeta conforma una sola cosa diversa, pero unificada desde la vida. Entonces, cuando vos te separás de esa vida unificada y te transformás, es como un cáncer que se genera en ese todo, en ese cuerpo sano. Y ahí es donde los que encuentran los privilegios le van sacando la sangre. Oprimen, ¿no? Es la historia de los oprimidos, la historia de los derechos humanos, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso es la síntesis. La historia de los derechos humanos es la historia de los oprimidos, la lucha de los oprimidos por reconstruir sus derechos y por buscar la igualdad. Y vos te mandaste con todo ahí. Fue un proceso que se fue dando por el tiempo, más que por inteligencia o por talento. Es por el hecho de estar siempre con las madres, que las madres todos los jueves tenían una enseñanza. Cada palabra, cada historia que ellas contaban de su vida, de su experiencia, de sus búsquedas, que habían sido amas de casa, ¿viste? Y que se transformaron por la experiencia de la búsqueda de sus hijos, se transformaron en intérpretes de los dolores de todos y se encargaban de manifestarlo de una manera tan simple y tan eficaz que nos fueron formando a todos nosotros en ese ámbito y a encontrarle respuesta, porque las madres de Plaza de Mayo es como tu vieja. O sea, yo la veía a la María, la veía a la Margarita, la veía a la Agustina, la veía a la Angelina y veía a mi vieja, o sea, veía a mi mamá, porque era la misma necesidad afectiva de la búsqueda de su hijo como si me hubieran estado buscando a mí, ¿me entendés? Entonces uno se pone en la piel del otro, por eso el otro soy yo, que esa frase que decía la de Bonafini, es una certeza para tenerla en cuenta y para meditarla, ¿viste? Porque si vos te pones en el cuerpo del otro, no del que más tiene y del que consume, sino del que no tiene, y te pones en el cuerpo de él, empezás a entender cuáles son los dolores, las falencias, las necesidades, y empezás a interpretar. Y empezás a interpretar la sociedad de otra manera. Que yo no sé si mucha gente ha ido al final de la calle Martín Fierro, por ejemplo, en Godoy Cruz, a donde está todos los chicos que andan con los carritos por las calles. Sí. Andan todas las noches por la ciudad, familias enteras, juntando cartones, metal, lo que sea, y a pulso lo llevan, como pueden, hasta allá, hasta el final. Y ahí se los compran los empresarios que tienen ese sistema. Y para el lado de la acera hay otro, para el lado de Maipú hay otro. Y esa gente que lleva esos carritos es la gente que vive en las villas que están a los alrededores, que no tienen agua, por eso no se bañan, no hay que ser mugrientos, sino que no tienen agua, no tienen luz, no tienen heladera. Si no se organizan para tener un comedor, no comen. Entonces, todas esas necesidades que nosotros no vemos, ni las pensamos, ni las tomamos como propias, son las que generan la hipocresía en la sociedad. Porque nosotros vivimos en una felicidad ficticia, porque una parte de toda esa vida que tiene el planeta, donde están las plantas, donde están los animales, donde están los minerales, todo forma parte de la vida nuestra, somos parte de todo eso. Y cuando alguna de esas partes está lastimada o está sufriendo, ese dolor lo tenemos todos.
Entonces, si vos no sentís ese dolor, sos un hipócrita. Y está lleno, ¿no? O por lo menos no está lleno, sino que hay mucho enquistado en el poder. Y el poder no se ocupa de eso tampoco. Bien, ahí, ¿qué te pasa cuando... A ver, vamos a hacer una pregunta doble. ¿Qué te pasa cuando triunfan las luchas? Porque, por ejemplo, vos fuiste por esta militancia que decimos protagonista de lo que fueron los juicios de derechos humanos y que hoy hay genocidas presos. ¿Qué te pasa cuando triunfan las luchas? Cuando, por ejemplo, el hecho trascendente que tuvimos acá en Mendoza, que a pesar de que por ahí nosotros hablamos mal de nuestra provincia, 4 jueces fueron juzgados. Exacto. Y fue por la movilización popular de los estudiantes, fundamentalmente de los estudiantes, los jóvenes que participaban, los tenían de profesores, y que cuando empezaron a ponerse en el lugar del otro, descubrieron que eran unos criminales y que todo lo que habían hecho era injusto, y pues se pusieron a investigar. Y bueno, una de las personas que más pudo sintetizar en información todo eso fue el Sebastián Moro, que no se perdió ninguno de los juicios y estaba ahí permanentemente haciendo, recogiendo todo lo que pasaba en los juicios. Lamentablemente no estaba. Asesinado en el contexto del golpe de Estado que ayer le hicieron un atentado a Evo Morales, por ejemplo. Ahora, el 16 de noviembre, hacemos un anticipo, va a haber una actividad con Raquel, la mamá del Seba, y las hermanas Penélope Melo, amiga de la casa, donde vamos a recordar otra vez, y como siempre, y para siempre, al Sebastián Moro en su trabajo. Raquel me invitó. Qué trabajazo, sí, seguramente. Era cantado que nos íbamos a encontrar con Jorge Cuellar en esa actividad. No, por suerte, con muy buen tiro me invitó, así que exactamente, saludos enormes. Ve todos los programas, Raquel, siempre me manda mensajes. Una genia. Jorge, bueno, pero decíamos, ¿y qué sentís cuando perdemos? Porque, por ejemplo, te lo digo para preguntarte por el presente argentino. Y mirá, primero la sorpresa, ¿viste? ¿Cómo puede ser que la gente haya elegido o le haya creído a este personaje que forma parte de lo peor de la historia de nuestro país? Porque, por ejemplo, el discurso de Milei, las palabras que él utiliza, las utilizó Martínez de O, las utilizó Aramburu, las utilizaron el coronel Falcón, la utilizaron Cavallo y la gente que estuvo en el... O sea, no es nada nuevo. Es el mismo discurso de siempre. O sea, le dicen a los pobres que hay que aguantar un tiempo hasta que esto mejore, porque no hay plata y la culpa es de los otros, nunca es de ellos. Y lo único que tienen plata son ellos. O sea, hoy salió un meme muy interesante en las redes, decía, cuando se robaban todo, alcanzaba la plata. Ahora que nadie roba, no hay plata. No hay plata. ¿Dónde está? Pero hay una cosa con Milei que a mí me gustaría hablarla con vos. El regocijo de la crueldad. Por supuesto, el cinismo. Pero, por ejemplo, ¿por qué te digo esto? Porque vos decís, no es nuevo y yo coincido. Pero, bueno, Macri no sé, pero si querés, los Martínez de Mo, por lo menos los tipos intentaban guardar la forma y decir, no, mira, hacemos esto por tu bien, Caballo se largaba a llorar con los jubilados, qué sé yo, ya va a venir. Milei dice, vengo a reventarlos y lo digo, ese regocijo de crueldad. ¿Y qué te pasa cuando ves que hay gente que lo apoya? Bueno, sí, o sea, primero que la gente que lo apoya es la gente que no ha tenido ningún tipo de incorporación del sufrimiento de los últimos 50 años. Desconoce totalmente lo que pasó. Que son los jóvenes. Vos le hablás del golpe militar y como si le hablara de la guerra de la galaxia. Hay un pecado social, disculpame que te interrumpa, pero hay en haber, digamos, criado a esos jóvenes que no saben la historia. Vos que estuviste en derechos humanos, cuando nosotros tratábamos de hacer redes de derechos humanos en los barrios y todo eso, que preveíamos que en algún momento iba a ser necesario que todos los jóvenes conocieran. Claro. Bueno, esos jóvenes que no conocieron son los que votan a Milei. Claro. Primero. Segundo, el cinismo viene porque ellos siempre fueron una minoría que estaban bancados
por las trampas. O sea, hicieron trampa con la Constitución, hicieron trampa con Mitre en la historia, hicieron trampa con Sarmiento, hicieron trampa con la generación de los 80, hicieron trampa con los golpes del 30 y en adelante, hicieron trampa con los milicos metidos con los norteamericanos, hicieron trampa con la economía, haciendo del país una factoría de corrupción. Y bueno, ellos siempre hicieron eso, pero siempre fueron minoría. Cuando ganaron una elección con el apoyo de la gente, por eso el cinismo, por eso el goce de hacer sufrir. Es el torturador le diste ¿cómo se llama? Le diste la picana y un generador de corriente por si no hay corriente para que siga, ¿viste? Yo creo que ese es el objetivo del cinismo. Ellos se sienten ya con el poder absoluto, o sea, como que han tenido la aceptación de una cantidad de gente que los llevó al poder. Entonces ellos se manifiestan tal cual son en su esencia, ¿viste? Que son unos cínicos y unos asesinos, y son individualistas y odian a lo popular, y mientras más tienen, más quieren. Y si nosotros no lo frenamos, se van a quedar con todo, y van a romper y van a matar a todos. Si yo te digo que yo, por lo que te conozco y por lo que has dicho hoy acá, si vos sos un optimista, porque sos un luchador, ¿no? Es que sí. Pero te pregunto, ¿hasta dónde llega tu consideración de que esa frase que por ahí dice, el pueblo argentino no va a dejar que esto pase, no va a dejar que lo destruyan? Yo no sé si el pueblo argentino, yo no sé si el pueblo argentino, yo creo que el pueblo de cualquier parte del mundo no soporta un tiempo demasiado largo que alguien le esté pisando la cabeza. En algún momento encuentra las herramientas, encuentra la estrategia, encuentra el mensaje, el lenguaje para romper con eso. El peronismo fue una consecuencia de la sociedad. Y un producto de esa. Exactamente. Y el producto de esa sociedad, de los marginales, que cuando Perón hace el censo del 44, el 76% de la población era analfabeta. Claro. Y 20 años después, en los 70, los hijos de los obreros iban a la universidad y se transformaron en las juventudes políticas revolucionarias. O sea, ese proceso, si lo lees sociológicamente, porque estudiaste eso, yo no lo estudiaba, pero lo interpreto. Si no hubiera sido eso, y eso se consigue por la maduración de los colectivos populares que generan las herramientas y los espacios, los tiempos para dar vuelta a la taba. Y aparte, por ejemplo, si no fuéramos optimistas, como dice Bertolt Brecht, dice, luchamos, no sabemos si vamos a ganar, pero si no lo luchamos ya perdimos. Excelente. Excelente. Jorge, te vamos a molestar para que nosotros hacemos un brevísimo corte mientras vos preparás tu instrumento. Dale. Y nos dejás para despedirnos una canción. Dale. Toca en los estudios de Zona Crítica para todos ustedes nuestro querido compañero y amigo Jorge Cuello del Grupo Alturas. Vamos, levántate, no te dejes vencer. Vamos, alza la voz, la consigna se bien. Vamos, une tu mano a la cadena de manos. Vamos, que avanza la vida.
abajo, vamos a la victoria los de abajo. Vamos que avance el pueblo de la nueva nación. Vamos con tu frente hacia arriba y tus ojos alerta. Vamos rompiendo cadenas, abriendo las puertas. Vamos sembrando esperanzas, uniendo y sumando. Vamos, que avanza la luz. Vamos del sudor y el trabajo. Vamos a la victoria los de abajo. Vamos, que avance el pueblo de la nueva nación. Vamos, la historia nos llama con fuerza y con ganas. Vamos que es buena la estrella, la aurora ya es nuestra. Vamos al mundo soñado, sin marginados. Vamos, que avanza la paz. Vamos del sudor y el trabajo. Vamos a la victoria los de abajo. Vamos que avance el pueblo de la nueva nación. Vamos, obreros y empleados, pobres y desolados. Vamos, maestros y artistas, peones y desocupados. Vamos, niños sin futuro y desamparados. Vamos, que avanza el amor. Vamos del sudor y el trabajo. Vamos a la victoria los de abajo. Vamos, que avanza el pueblo de la nueva nación. Vamos, los feos del cuento, los siempre humillados. Vamos, que ahora los buenos han sido los malos. Vamos, que el castigo será la igualdad. Vamos, vamos que avanza la revolución. Vamos del sudor y el trabajo. Vamos a la victoria los de abajo. Vamos que avance el pueblo de la nueva nación. Vamos que avanza. Vamos, vamos, vamos que avanza. Vamos que avanza el pueblo de la nueva nación. Desde aquí, desde la oscuridad, hago como público y le pedimos otra. Una más, no se puede ir con una sola. A ver, una Jorge canción. Cuello. Una canción, a ver si me acuerdo, dice. No lo van a impedir las golondrinas, ni ventanales rotos, ni luna nueva, ni todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmeneras. No lo van a impedir las mariposas, ni los soldados, ni las primaveras, ni aun negándolo al viento de muro en muro, ni aun negando al fin donde se crea. No lo van a impedir ni ente ni esquina, ni el temor de la Virgen si oscurece, ni el humo de las calles si llovizna, ni el canto del verano
si anochece, no lo van a impedir ni el falso amigo, ni el que alimenta el cepo y la tortura, ni el pequeño ladrón de mano fría, ni el terrible Don Juan de cara dura. No lo van a impedir ni moralistas, ni el indiscreto encanto del embrujo, ni ausentes millonarios ni arribistas, ni aspirantes al hacha del verdugo. No lo van a impedir las bandoleras, ni el letrado galán de poco puesto, ni los inquisidores ni aguafiestas, ni eternos sembradores de veneno. No lo van a impedir del valle al cielo, ni reyes del honor, ni periodistas, ni antiguos comediantes, ni embusteros, ni estudiantes de leyes, ni alquimistas. No lo van a impedir los enemigos, ni atentos empiristas alabados, ni burócratas tiernos ni podridos, ni herederos ni apóstoles cerrados. No lo van a impedir los generales, ni adorables doncellas pervertidas, ni apelables procesos judiciales, ni perros, ni cometas, ni homicidas. No lo van a impedir ni aún prohibido, ni novios convencidos, ni hechiceros. No lo van a impedir las soledades, a pesar del otoño. Venceremos. Impecable. Nada más decirnos los nombres de las dos canciones que cantaste. La primera se llama Vamos, un tema de autoría propia, y el segundo tema es No lo van a impedir, de Amaury Pérez, cubano. Excelente. El mejor cierre que podíamos tener, Roberto Rey, ¿qué le pareció? Excelente. Excelente. Nos vamos nosotros. Gracias, Jorge, por estar. A ustedes. Y seguimos en esta aventura que hemos denominado Zona Crítica Cuyo. Hacia adelante. Nos vemos en la próxima. Ah, pará, no se olviden de suscribirse. Si por Jorge Cuello llegaste a Zona Crítica, suscríbete porque acá hay muchas cosas como esta. Chau, nos vemos.